Muchas gracias, Yolanda, por la apertura de la jornada y ya empezamos con la primera ponencia. La primera ponencia corre a cargo de David Kaplum. Es licenciado en Antropología, especializado en Antropología Social y Lingüística, investigador cualitativo en las líneas de género, violencia y sexualidad, desde las que ha generado diversas publicaciones, siendo la última la presencia de modelos tóxicos de sexualidad en la adolescencia. Participa en diversas redes de trabajo en materia de masculinidades. A nivel local forma parte de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, AIGE. En Latinoamérica colabora con la Red de Iniciativas de Trabajo en Masculinidades, RIMA, y a nivel global con Men Engage. La actividad profesional la ha enfocado el trabajo con hombres para la generalización en masculinidades igualitarias y reparadoras. Actualmente es consultor independiente en materia de igualdad y masculinidades, realizando diversos proyectos tanto en España como en América Latina. Como estrategia de divulgación de su trabajo, escribe para diversos medios de comunicación de prensa escrita y recientemente es redactor habitual del diario español El Salto. Desde el punto de vista más personal, es padre de un adolescente y de un niño y cuidador principal desde hace más de 10 años, preocupado por insertarles en el mundo en el que vivimos, ofreciéndoles herramientas para que sean capaces de identificar las violencias sociales, culturales y personales que se naturalizan continuamente, evidenciando el valor de la diversidad como herramienta para transformación, para crecer como persona y como familia al mismo tiempo. Así que doy paso ya a David Kaplum. Muchísimas gracias por participar en esta jornada y cuando quieras puedes empezar tu ponencia. Gracias. Hola, buenos días, ¿se me escucha? Sí, se oye bien, gracias. Vale, nada, gracias por la presentación, gracias un poco por este espacio, gracias por las jornadas. Voy a entrar directamente en el trabajo que venía a presentar un poco por los tiempos. Pero, a ver, en principio voy a dar como dos pautas de trabajo para poder ir de la manera como más orgánica posible. La primera es, bueno, dar las gracias a Juanjo porque está ahí al mando con los controles y todo esto, resolviendo temas técnicos de vídeo y tal. Y la segunda es, si podéis, las personas que queráis, que os sintáis cómodas con esto, por supuesto no es una obligación, pero sí que vais a ver que la presentación que hago está muy relacionada con elementos como muy cotidianos, que nos involucran no solo a nivel cognitivo, nos involucran a nivel más integral. Entonces, en la medida en que tengáis abiertas las cámaras, me permite a mí también ir viendo cómo se va sintiendo la formación. En la medida en que veo solo circulitos con letras, como que, bueno, puedo intuir poco cómo la gente va entendiendo lo que voy presentando. Entonces, si os veis cómodos, abriendo vuestras cámaras, yo lo agradecería fundamentalmente por esto, por empezar a relacionarnos. Ah, no se puede. Venga, me están diciendo que no se puede. Disculpa, David, es que las jornadas, como están siendo grabadas, tenemos que cerrar las cámaras de los asistentes, disculpa. Venga, nada, pues entonces vamos a ello. Cualquier cosa, en todo caso, sí te voy a pedir que me hagas un poco de soporte, Juanjo, con tema de chat, por ver si en comentarios o lo que sea, la gente va comentando algo, ¿vale? Por ir testeando un poco el termómetro de cómo va la cosa. Bueno, pues vamos al lío, vamos a compartir una presentación que tengo aquí prevista y a ver qué tal. ¿Se ve mi pantalla? Se ve perfectamente, David. Es que voy a compartir ahora una presentación, no sé si se ve. Se ve bien, sí, aparece el del amor a la violencia. Vale. Quizás deberías rebajar un poquito el zoom porque no lo vemos a pantalla, perdemos un porcentaje de tu pantalla. ¿Así mejor? Vamos a ver. Venga, vamos allá, David. Venga, pues entonces, básicamente lo que quería era posicionar varias cosas. La primera es, no hay forma de no formar, estamos formando, nos guste o no, cada segundo de nuestra vida. Esto lo sé porque me dedico a la formación desde hace muchísimos años y bueno, sé que cuando vamos por ahí simplemente por la forma de andar, por la forma de mirar, por la forma de actuar,
ya estamos diciendo cosas sobre nosotras mismas. Otra cosa que sé perfectamente es que estamos reproduciendo violencias todo el rato. Eso lo sé porque antes de trabajar en temas de igualdad trabajaba resolviendo conflictos armados, conflictos, bueno, mediaciones, muchos tipos de conflictos en otros países incluso. Entonces, bueno, pues esto me ha permitido como tener una sensibilidad especial para identificar violencias y bueno, es muy evidente que viviendo en una sociedad como la que vivimos estamos reproduciendo un montón de violencias. Y otra cosa que también voy a utilizar como eje del trabajo de reflexión que vamos a hacer hoy es el hecho de que, claro, cuando yo me formé como antropólogo y entonces, ¿qué hacemos los antropólogos? Y las antropólogas, por supuesto, también. Vamos a otros lugares del planeta y nos damos cuenta que hombres y mujeres no tenemos nada que ver con lo que somos aquí, hombres y mujeres, con lo cual sabemos que esto del género es cultural, pero el hecho de que vivamos aquí como algo casi instintivo, casi biológico, es porque lo hemos aprendido a edades tan tempranas que, bueno, pues nos cuesta discernir entre lo que es biológico y lo que no. Por lo tanto, lo que voy a traer aquí van a ser cosas que hemos aprendido casi a los 0 años. Voy a hablar fundamentalmente de cosas que estamos formando cuando pensamos que no estamos formando, es decir, de juegos, cosas que nos forman a los 0 años, pero que pensamos que no nos forman. Si yo hablo de muñecas, hablo fundamentalmente de cooperación y comunicación, porque cuando estoy jugando con una muñeca, una de las primeras cosas que pasa es que, bueno, me las pongo encima y esto fomenta un tipo de comunicación que se llama kinestésica, que básicamente transmite calor y movimiento. Y este tipo de comunicación, fijaos que es tan básica que la podemos, que la podemos llamar como una comunicación universal, porque a ver, en cualquier lugar del planeta, yo qué sé, yo no hablo húngaro, pero yo voy allí y veo que hay un niño que lo está pasando mal, puede ser que ni siquiera tenga 2 años y que no sepa hablar, pero veo que lo está pasando mal, está llorando, me lo cojo encima, lo acuno un poco y ese chaval empieza a calmarse. Entonces, esta comunicación es universal. Como otros tipos de comunicación, esta comunicación requiere aprender, o sea, yo qué sé, comunicación como podría ser yo qué sé, hacer un cuadro, pintar, que es una comunicación universal, o la música, que es otra comunicación universal, necesita de que yo me ejercite en un instrumento o que yo me ejercite haciendo trazos para al final poder comunicar a través de este modelo. Pues con este tipo de comunicación, aunque sea universal, también necesita ejercicio, también necesita que yo sepa aprovecharla, que sepa cómo utilizarla. Y vemos que hay una mitad de la población que está siendo formada en estos temas a través de estos juegos, pero hay otra mitad de la población que no. Y esto es muy raro porque somos una especie gregaria, o sea, una especie gregaria se mide no solo por cómo es cuidada, sino por cómo es capaz de cuidar. Y hay una parte de la población que no estamos siendo formados para dar lo mejor de nosotros a la hora de cuidar, ¿no? Otra cosa que utilizamos con este tipo de formaciones más feminizadas, más la formación que dirigimos a chicas y chicos, tiene que ver con esta coordinación cuerpo-mente. Bueno, básicamente son juegos que nos permiten trabajar con muchas áreas del cerebro a la vez. Por ejemplo, yo pongo aquí la comba como un ejemplo, pero bueno, también están estos juegos de manos que hacemos con las palmas. Básicamente lo que estamos haciendo es trabajar con psicomotricidad gruesa, con el área visual, con el área verbal, con el área musical, porque estamos cantando mientras estamos jugando a esto. También estamos trabajando con neuronas espejo porque tenemos que trabajar en coordinación con otras personas. Las neuronas espejo son una área cerebral que nos permite generar pues vínculo con otras personas. Entonces todo lo que tiene que ver con trabajo en grupo está muy gobernado por esta zona posterior del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? De repente tenemos a un montón de personas especializadas en trabajar con los dos lóbulos con varias áreas del cerebro a la vez. Esto se llama, dentro del modelo más adulto, bueno, habilidades multitarea, ¿no? Es como se les suele llamar a todo esto. Y si os fijáis, este modelo está como muy dirigido a temas de cuidados. Y estos temas de cuidados suelen estar hechos fundamentalmente por chicas. Entonces, lo hacen porque tienen el ADN este tema de los cuidados, pues porque las estamos formando para esto. Otra cosa que utilizamos para formarlas tiene que ver con el cuidado de otras personas. Entonces ahí ya empezamos a entender que esto no es que solo sea una cuestión de que, bueno, en un momento dado ellas
les da por cuidar a gente, ¿no? Sino que desde pequeñas las estamos poniendo en este tipo de juegos de cuidar, que sumado a estos juegos de coordinación y sumado a la comunicación, al final las hace como muy especiales. Quiero decir, como que desarrollan un montón de habilidades personales humanas que les permiten ser especialmente buenas en esto de los cuidados. Cuando pongo lo de los cuidados, pongo la cocinita como ejemplo, pero hay un montón de juguetes en mi sentido, yo que sé, planchas, escobas, cubos, fregonas, de todo, hay un montón de juguetes que permiten potenciar todas estas habilidades. Y esto no es raro porque somos una especie gregaria, lo raro es que a nosotros no se nos potencie desde esta línea. Ahora empezamos a ver que se le empieza a regalar más cocinitas a los chicos y eso está genial, ¿no? Pero esto, claro, vamos como con un retraso bastante importante. Luego, cuando hablamos de otro tipo de juegos que utilizamos para formarlas a ellas, yo hablo del cuidado estético porque es algo que como que les marca mucho, ¿no? El trabajo más desde lo estético. Fundamentalmente porque, claro, porque ellas al final pues tienen una carga desde este punto de vista que es bastante mayor a la que tenemos nosotros. Y esto se potencia también desde la misma forma, ¿no? Desde juegos que estamos ofreciéndoles de pequeñas, en este caso serían cuentas, abalorios, pinta uñas, pinta labios, cepillos, o sea, tenemos un busto donde podemos hacer un montón de cosas. Y claro, la consecuencia de estar formando fundamentalmente en estos contenidos es que al final tenemos a una parte de la población que está como muy, eh, bueno, construida con estos elementos, que ya os digo, tienen que ver con los cuidados, con la cooperación, con la comunicación, la coordinación, el cuidado de otras personas y la estética. Si yo hago este mismo ejercicio pero con chicos, de entrada me doy cuenta de que nos forman con otras cosas. Y aquí es entonces un poco donde me quiero detener, ¿no? Porque vamos a tener una mañana donde vamos a estar trabajando con varias ponencias. La primera sería esta, que sería como una especie de marco, pero el resto están hablando de cómo hacer una socialización preventiva de violencias y luego vamos a tener por la tarde una formación que está relacionada con masculinidades alternativas. Entonces, a partir de ahora yo quiero centrar todo el trabajo dentro de la formación masculinizada porque, claro, es desde allí desde donde vamos a estar como poniendo el foco, ¿no? En estas jornadas también. En un tipo de masculinidades que tenga en cuenta pues todos estos aspectos que nos han dicho que forman parte de la formación integral, como la emocionalidad, la afectividad, todo el componente social y cognitivo, ¿no? Entonces, vamos a ver desde un ejercicio tan sencillo como el que hicimos antes, ¿qué pasa si yo empiezo a traducir estos elementos formativos que fundamentalmente están apoyados en juegos, es decir, en momentos en los que formamos sin plantearnos conscientemente la formación, y vamos a traducir esto a competencias? Si lo traducimos a competencias, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que frente al modelo de cooperación que se nos ofrecía con las muñecas, es decir, si yo estoy jugando con Juanjo, ahora que lo tengo aquí delante, ¿no? A las muñecas, si él tiene una muñeca que se llama, yo qué sé, Sofía, y yo tengo una muñeca que se llama Lola, de repente yo le digo, Juanjo, mira, pues mientras yo voy a hacer la compra, ¿qué tal si tú le vas dando la merienda? Y entonces, bueno, pues él se ahorra hacer la compra, yo me ahorro darles la merienda, pero al final Sofía y Lola quedan perfectamente atendidas. Este espacio de cooperación donde él gana porque se ahorra parte del trabajo, yo gano porque me ahorro parte del trabajo, no lo entendemos fundamentalmente los chicos. Porque incluso cuando estamos en espacios cooperativos, como un deporte que se nos plantea como cooperativo, como el fútbol, entendemos que no siempre gano. Es decir, yo puede ser que gane, pero también puede ser que pierda, casi en un 50-50. Entonces, si ni siquiera un espacio cooperativo, donde en principio, pues estos son los espacios más amigables, yo tengo la sensación de que lo voy a pasar bien, es posible que también lo pase mal, entonces lo primero que hacemos los chicos es cerrarnos. Nos cerramos porque como no sé cuánto de lo que yo vaya a mostrar va a ser usado en mi contra, en una competición un poco lo que pasa es esto, ¿no? Vamos a medirnos y a meternos con otra persona. Entonces, intento dar la menor cantidad de información sobre mí mismo. Esto lo entendemos como desconfianza. Y entonces entendemos que la desconfianza es algo que vertebra la formación masculinizada.
Otra cosa que pasa es que nos ponen aparatos. Cuando pongo pelis que habitualmente se nos plantean a nosotros, pongo pelis que han sido pues, las más taquilleras. Y de las más taquilleras del último año, de los últimos años, está Spider-Man, está Fast and Furious, está, yo qué sé, bueno, Venom, estoy pensando, Gru también, Avatar. Son pelis donde vemos que hay aparatos, que hay helicópteros, que hay coches, que hay velocidad. Todo esto tiene que ver con que esto que nos forma está muy relacionado con lo tecnológico. Entonces, si bien yo hablaba antes de la competición y de la desconfianza que se origina a través de la competición como algo que vertebra la masculinidad, ahora incorporo la tecnología. La tecnología como algo que es muy habitual dentro de la formación masculinizada. Otra cosa que pasa es que se nos exige rapidez. Si yo quiero llegar el primero a alguna cosa, tengo que entender que tengo que dejar de ver cosas, porque esto implica la rapidez, ¿no? O sea, si yo voy muy rápido a algo, pues no puedo estar pendiente de todos los detalles que hay alrededor. Mi abuela decía que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Pero esto traducido a una formación masculinizada donde no se nos exige estar pendientes de los cuidados, de lo humano, de las personas, de lo afectivo, de lo vincular, de lo social, al final implica que yo tengo que priorizar el objetivo. Entonces, si el objetivo es, yo qué sé, extraer coltán del Congo, pues yo me pongo a, me concentro en extraer el coltán y dejo de ver un montón de cosas que también están ocurriendo a la hora de extraer ese coltán, ¿no? Digo el coltán como un ejemplo, pero da igual, o sea, el caso es este pensamiento más que se nos plantea a nivel adulto como pensamiento ejecutivo. Vamos a ir al grano, vamos a ser concretos. Y entonces obviamos un poco un montón de cosas que son humanas, que son de atención, que son de cuidado, que son de empatía. Entonces, a veces como que sin decir que algo sea bueno o malo, lo que quiero simplemente es colocar aquí cómo estamos formando a los chicos sin juicio, al dejar de lado reiteradamente lo afectivo, lo vincular, lo emocional, lo relacional, lo humano en general, me voy haciendo una composición de lugar en la que esto es menos importante y doy prioridad a las cosas, a lo tecnológico, a lo rápido. Y en un momento dado nos regalan una pistola. Algo que desde un punto de vista formativo es bastante complejo de entender porque, claro, cuando estamos generando habilidades para una vida adulta, es decir, cuando estamos formando a alguien, por lo menos conscientemente, le estamos dando herramientas. Pero cuando le ponemos un arma a un niño en la mano, pues, ¿qué formación para una vida adulta estamos ofreciendo, ¿no? Porque habitualmente yo no veo a personas que, por lo menos en estas zonas del planeta donde nos movemos, no veo a personas que están con armas, como sí que veía en otros lugares del planeta, ¿no? Pero entonces, ¿para qué se nos potencia este modelo de formación? Fundamentalmente porque empezamos a naturalizar la violencia como un elemento que constituye también la masculinidad. Lo primero que se hace, sin embargo, cuando estamos trabajando desde este enfoque más masculinizado, no es decirnos, oye, tú haz daño, o quiero decir, mensajes concretos no se nos dan. Lo que sí se hace es como guiar nuestra percepción emocional. Es decir, cuando se nos forma desde un enfoque de género, lo primero que se hace no es decirnos conscientemente qué es lo que podemos o no podemos hacer, sino que se nos guía sobre un rango emocional. Si tú pudiese hacer como una especie de representación gráfica de las emociones, y si las pongo como una forma de abanico, podría hablar de emociones que tenemos desde un punto de vista más cotidiana y emociones que utilizamos como más, bueno, no tan frecuentemente, ¿no? Que son emociones más esporádicas. Las emociones que se nos permiten a los chicos son estas que son como más esporádicas y las emociones más cotidianas, en cambio, se nos reprimen. Os pongo como ejemplo dos grupos de emociones, ¿no?
tenemos dentro de, si agrupásemos las emociones, tenemos emociones positivizadas, emociones negativizadas, tenemos emociones como más cotidianas en el centro y emociones más extremas en los extremos. Y cuando yo habito un tipo de emocionalidad como esto, como la alegría, por ejemplo, porque si mi equipo mete gol y yo estoy alegre, pues tendría que estar como representando cosas más de forma cotidiana, ¿no? Yo qué sé, un abrazo, un beso, pero yo cuando mi equipo mete gol, yo no abrazo ni beso a nadie. Yo directamente empiezo a gritar o salgo con el coche y empiezo a dar bocinazos. Es decir, hay una parte de nuestra emocionalidad que la representamos y se siente como masculinizada en la medida en que yo escenifico esa emocionalidad. Es decir, yo no solo tengo que sentir alegría, sino que tengo que demostrarle al resto que estoy sintiendo alegría. Para eso, entonces, la extremo. De una alegría lo paso a euforia. Y entonces ahí ya, ¡ah! Lo que habitualmente hacemos los chicos, ¿no? Cuando estamos contentos. O, yo qué sé, por no poner algo así tan esporádico como un partido de fútbol, lo podría poner como algo mucho más cotidiano, cosas que pasan en institutos donde voy muy habitualmente. De repente, yo qué sé, pongo un tráiler de una peli y los chavales, ¡esa profe, muy bien! Podrían simplemente estar contentos, ¡jo, qué guay! O esta me gusta, comentarlo con el de al lado, pero no, tiene que toda la clase enterarse y entonces de repente oímos como un esta escenificación, ¿no? de lo emocional, porque lo David, llevamos a euforia. David, Sí, sí, mira, disculpa, no vemos la diapositiva completa. Entiendo que es por la pantalla o está el zoom, o si quieres hacerlo en modo de diapositivas, de reducir la presentación, porque hay parte de la diapositiva que no estamos viendo. ¿se Entonces, ve por ahora si hay, mejor? no, lo seguimos viendo igual. Pues es que no sé ahora. Vemos enfado, alegría, ira, euforia, que son las Sí, últimas palabras. Abajo lo último que vemos, ira, euforia. No sé si perdemos parte de la información no, o eso es. Voy a ir es colocando completo. cosas, Vale, 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 pero todavía no las he colocado. vale, vale. Pero Vale, vemos entonces, hasta ahí. Si de ahí para abajo hay imagen que luego nada, aparece eso más es lo que información, es. lo vamos a perder. No, eso es lo que tengo. Vale, estupendo. Pues Eh, entonces nada, no te interrumpo más. Disculpa, David. Tranqui. Vale, entonces, lo que quiero básicamente es posicionar el hecho de que si yo mm, paso a estas emociones. Hemos perdido a David, creo, ¿no? Sí. Sí, pues un momentito. Voy a Ujú. ver si le localizo, porque creo que se ha desconectado, le habrá tocado. Vale, aquí está. No sé dónde le ha dado. El caso es que está la reunión. No sé dónde está David. Le hemos Ahí perdido. está, mira, ya está operativo. Sí, David, ahora ¿estás? te oímos, Ah, ¿me pero no te escucháis? vemos. Ahora ya, Ahora. Ya te hemos ahora ya. recuperado. Disculpa, David. Vale, y ahora no se está compartiendo nada, No, ¿verdad? ahora mismo nos está compartiendo. Vale, vuelvo a compartir. Eso es. Y Ahora te sí. digo, vamos a ver, se está cargando. Vale, ahora se ve perfectamente. Perdemos un poquito en Vale, el margen de la izquierda, pero bueno, pero lo vemos mucho mejor. Gracias, David. vale. Venga, pues entonces, el tema es este, ¿no? Que al final, si yo soy chica, tengo una penalización cuando estoy en esta área de emociones más esporádicas, como la euforia, como la ira, que son como emociones más extremas. Y tengo una penalización si yo soy chico y habito estas emociones más cotidianas, como el enfado, la alegría. Pongo simplemente ejemplos porque a nosotros las expresiones de lo que habitualmente se hace, yo qué sé, para demostrar cariño, para demostrar afecto, es lo que se nos penaliza. Yo podría abrazar, podría besar, podría acariciar a alguna persona que quiero, pero esto no se ve como algo de chicos. Esto es algo que las chicas vemos que hacen muy cotidianamente, porque son expresiones, eso, muy cotidianas, pero si nosotros queremos decirle a alguien que le quiero,
probablemente le dé un golpe en el estómago. Y eso significa que no solo le conozco, sino que es una persona que conozco tanto que ya tenemos este lenguaje. Es decir, esa persona igual le podría decir que la quiero, pero no se lo diría. Le doy un golpe en el estómago para hacerle ver, chaval! Entonces ahí ya estoy haciendo ver que le quiero, ¿no? Porque tenemos que no solo sentir, sino sobre todo escenificar lo que sentimos. Entonces, lo primero que se hace es discriminar un poco los rangos emocionales que tenemos cada uno. Con lo cual, a la hora de trabajar toda esa parte emocional que nos decía al principio que teníamos que abordar para trabajar con esto que se nos suele llamar como formación integral, una de las cosas que tenemos que entender es que el rango emocional que tiene una persona que ha sido formada de manera feminizada, es decir, habitualmente las chicas, no tiene nada que ver con el rango emocional que sentimos habitualmente las personas que estamos formadas en este modelo más masculinizado, es decir, fundamentalmente los chicos. Lo que quiere decir es que entramos siendo como cualquier tipo de persona, ¿no? Más negritas, más blanquitas, con los ojos rasgados, con los ojos azules. Eso es lo de menos. Lo de menos es cómo entramos. Lo demás es que entramos a esta máquina del patriarcado y salimos siendo perfectos chicos y perfectas chicas reconocibles por el sistema. Y básicamente eso tiene que ver con ese trabajo de modelación emocional que se comienza haciendo a edades muy tempranas. Entonces, comento aquí un gráfico que tengo que permite un poco como entender todo esto de una manera más gráfica. Este gráfico tiene dos ejes, un eje horizontal que básicamente mide el machismo, pero no es un eje lineal, es un eje en estéreo, es decir, del centro, que sería el 0, salen dos líneas hacia los lados, o sea, cuanto más machismo, más a los extremos. Y otro eje que es el vertical, que mide el tiempo. Si yo entiendo que, bueno, todas las personas nacemos sin todos estos esquemas de violencia, de género, de tal, al final, pues nos podríamos asumir como que nacemos en la I de igualdad que aparece allí. Bueno, pues vamos creciendo y si se me identifica como chica, se me va metiendo en esta caja de la feminidad hegemónica y eso significa que yo poco a poco de las muñecas he ido pasando a las princesas, de las princesas empiezan a darse cuenta de que tienen un montón de curro porque tienen que estar pendiente de los príncipes, de los infantes, del ajuar, de los espacios, de las fiestas, de reyes, de reinas, en fin. Tienen tantas tareas que al final deciden dejarse de lado ellas mismas. Esto es un modelo que le ofrecemos a ellas, pero es un modelo que al mismo tiempo también implica mucho machismo. Este machismo, en cambio, no se nos ofrece a nosotros. Es un machismo feminizado. A ellas se les ofrece la sumisión como un modelo machista. Pero cuando hablamos de la formación masculinizada, a nosotros no se nos ofrece la sumisión, se nos ofrece más bien algún trabajo corporal. Empezamos a trabajar más con nuestro cuerpo. Desde ese trabajo corporal nos proponen algún deporte, de ese deporte alguna competición, de esa competición, yo qué sé, aquí, por ejemplo, con el fútbol, metemos gol y entendemos el poder. Desde ese poder se nos permite, de hecho se nos fomenta, que empecemos a ejercer dominación. ¿Qué hago yo cuando tengo poder? Cuando tengo poder, un chaval que tiene poder empieza a correr por el campo a decir gol, pero al mismo tiempo empieza a decirle manta, empieza a decirle chúpate esa, empieza a decir un montón de cosas a la persona que tiene con la que está compitiendo. Es decir, la razón por la que yo en un momento dado, a partir de la competición, del fútbol en concreto, empiezo a sentir desconfianza, es por el hecho de que me están haciendo sentir mal en el momento en el que la otra persona lo pasa bien. Y me hace sentir mal metiéndose conmigo desde una herramienta que es bastante habitual dentro de la formación masculinizada, que es la dominación. Empieza a intentar colocarse encima de mí, haciéndome sentir menos. Y por eso me dice manta, y por eso me dice chúpate esa, y por eso me dice malo, y por eso me dice un montón de cosas que me dicen desde, yo qué sé, chavales de quinto y sexto de primaria, lo tienen como muy claro esto, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ese poder se me ofrece para dominar. Y esto, sin embargo, no es lo que le ofrecemos a ellas como un modelo machista. Entonces entendemos que el modelo de formación también lleva aunado, lleva consigo un modelo de machismo, pero ese machismo es o masculinizado o feminizado.
Sé que esto es algo que se forma y no algo que viene instintivamente, porque cuando yo analizo a otras edades estos mismos elementos, por ejemplo a los 8 años o a los 4 años, si veis hay unos puntitos azules o rosas, básicamente están midiendo la huella de machismo dentro de este rango en el eje horizontal. Veo que a los 8 años y a los 4 años yo genero huellas de machismo distinta a la que yo genero a los 12 años, aquí en España al menos, ¿no? Eso significa que es un proceso progresivo. No es algo que yo tenga o no tenga, como pasa con los elementos biológicos. Yo tengo un cuerpo, tengo un tipo de cuerpo o tengo otro tipo de cuerpo. Ese cuerpo lo voy a mantener toda la vida. Entonces, lo biológico es así, ¿no? Yo no de repente no me puedo sacar estos elementos. Sin embargo, con los elementos formativos veo que van increciendo. Y eso tiene que ver con algo que estamos aprendiendo. La buena noticia es que si la podemos aprender, también la podemos desaprender. ¿Qué nos ofrece el feminismo? El feminismo nos ofrece una herramienta para volver al eje de igualdad de donde habíamos salido. Quiere decir, si hubiésemos seguido el camino que nos plantea esta palabra igualdad, llegaríamos al feminismo, porque no tendríamos que estar como dividiéndonos, ¿no? Pero como ya nos hemos estado formando de manera diferente, las chicas vienen conquistando partes de su humanidad que tradicionalmente había sido dirigida fundamentalmente a nosotros, ¿no? Entonces empiezan a trabajar, empiezan a estudiar, empiezan a trabajar con lo técnico, pero eso no es lo que teníamos que hacer nosotros. Nosotros ya tenemos todo eso. Entonces, para llegar a la igualdad, tenemos que recuperar un montón de cosas que este modelo patriarcal nos ha ofrecido, pero que al mismo tiempo nos lo ha ofrecido quitándonos otras cosas. Entonces lo que tenemos que recuperar es lo que nos ha quitado el patriarcado. ¿Qué nos ha quitado? No nos ha quitado ni la tecnología, ni nos ha quitado la educación, ni nos ha quitado el trabajo. Lo que nos ha quitado ha sido toda esta parte afectiva, emocional, vincular, de relaciones con la parte más de la esfera privada, ¿no? De lo que ocurre dentro de casa. Un poco, entonces, mientras ellas están conquistando la esfera pública, nuestro trabajo sería más bien volver a trabajar dentro de esta esfera privada. Algo que habitualmente se nos ha penalizado, pero es algo que no nos permite demostrar al 100% nuestra humanidad, porque estamos dejando de lado quizá la parte más importante, ¿no? La parte más cotidiana. Vamos a ver entonces ahora cómo funciona todo esto, porque la siguiente ponencia está relacionada con la prevención de violencias. Entonces, a la hora de entender la dominación, me interesa mucho que entendamos un esquema muy básico que podemos asumir desde cualquier edad, porque yo que sé, mi hijo tiene 5 años y ya lo entiende perfectamente este esquema, lo he testado con él. Pero también lo podemos entender, por supuesto, a edades adultas. Vamos a pensar que una persona que tiene más rango que otra, es decir, una persona que es más valorada, vamos a poner el caso de dos chicos, ¿no? Hay un chico que dice algo y la gente se ríe. Este es el chico que se ve como más grande. Y hay otro chico que dice algo o no. Hay otro chico que no dice nada. No dice nada porque quiere pasar desapercibido, porque cada vez que dice algo la gente se mete con él. Entonces ya ha optado por no decir nada. Y ese es el chico que aparece un poco más pequeño. En realidad no tiene por qué ser más pequeño. Simplemente lo grafico más pequeño para que se entienda, ¿no? Que hay otro que tiene más poder y otro que tiene menos poder. De repente, este que tiene más poder le dice algo, algo que le ofende. Puede ser porque ha metido gol, puede ser porque necesita meterse con alguien. Venga, pues entonces le dice algo. Os pregunto, un poco por ver si le damos un poco de trabajo a Juanjo, que no tiene mucho trabajo ahora, veo que está ahí tranquilito. Podéis plantear en el chat si en el momento en el que el chico que le dice algo ofensivo al otro chico, vamos a poner chico A, que es el chico que está diciendo algo, y el chico B es el chico que recibe el mensaje. ¿Creéis que cuando el chico B siente el malestar por el mensaje que ha recibido, le devuelve ese malestar al chico A? Te dejo ahora, Juanjo, para que me digas a ver qué está diciendo la No te gente por el chat. preocupes. Aparece una primera no, no porque se ve inferior,
No, no, se calla, hay mensajes mayoritarios, todos dicen que Vale. no. David. Lo que quiero que veáis es que este esquema es un esquema que entendemos perfectamente. Lo que está detrás es básicamente miedo. Se ve inferior, efectivamente. Entonces, este chico lo que está haciendo es marginar a esta otra persona. Esto es lo que conocemos como dominación. Y esto es algo que vemos que pasa continuamente en cualquier centro educativo. Lo vemos en infantil. La otra vez estaba en una formación y viene un chaval de 4 años, y le dice a la profa, es que Juan no se quiere morir. Y yo me quedo así como horrorizado. ¿Pero qué dice este chaval? No tiene tamaño para lo que está diciendo. ¿Cómo que Juan no se quiere morir? Vamos corriendo donde está Juan porque no se tiene que morir. Y entonces el chaval sigue hablando y entiendo que se trata de un juego, ¿no? Es que ya le he matado 4 veces, dice. Ya le he matado 4 veces y no se quiere morir. Porque lo que os decía antes, ¿no? No es que se nos permita la violencia, se nos fomenta la violencia. Entonces, si ya yo estoy jugando a esto desde edades tan tempranas, me cuesta mucho luego no entender en esto un juego, no entender en esto una broma, no entender en esto un elemento que forma parte de mi identidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando de repente este chaval dice todo esto al chaval A, se lo dice al B? De repente todo el grupo empieza a reírse. Entonces, ¿qué es lo que quería el chaval A? Lo que quería era algo tan básico como formar parte de un grupo. Es algo tan sencillo como esto, formar parte de un grupo. No es algo muy distinto. Y es tan lícito, sobre todo en una especie gregaria como la nuestra, pero aún así, el problema no está en el formar parte de un grupo. El problema está en cómo queremos formar parte de un grupo. El problema está en que hemos naturalizado tanto la violencia, que ya os digo que incluso desde los 4 años estamos entendiendo este modelo, que cuando me planteo formar parte de un grupo, me planteo qué es lo que el grupo espera de mí. Y en ese momento, lo primero que nos aparece es dominar. Y por eso ejercemos este tipo de daños. Básicamente porque pensamos que desde la dominación vamos a ser más queridos, más aceptados. Este es como que el planteamiento general. Luego voy a volver a esta diapositiva, pero de entrada voy a pasar rápidamente por otros elementos. Sin embargo, cuando nos planteamos qué es lo que nos distingue como humanidad, tenemos que hablar de diversidad. La diversidad es lo habitual en la especie humana. Ahora, yo voy a hacer vamos a ver qué nos plantea Google hoy sobre determinados aspectos, porque quiero que veáis cosas que ocurren cuando de repente empiezo a ver cómo esta formación se va haciendo persona. Estamos hablando ahora más de un nivel, desde un punto de vista teórico, pero vamos a intentar verlo desde un punto de vista como más práctico, ¿no? Habitualmente cuando yo trabajo con chavales, chavalas en centros educativos y sobre todo en institutos, les pregunto si están en redes sociales, por supuesto que están en redes sociales, les pregunto cuáles, pues Instagram suele llevarse la palma, ¿no? Es como la red social que más se está utilizando, por lo menos en las generaciones jóvenes actualmente. Entonces lo que voy a hacer va a ser, Juanjo, dime por favor si se ve la pestaña nueva que estoy abriendo. ¿Se ve una pestaña nueva? No, para ello creo, David, que tienes que salir de compartir y volver a compartir el nuevo documento, porque seleccionas una pestaña, entonces no te deja cambiar. Tendrás que dejar de compartir y volver a compartir la nueva. Vale, venga, pues entonces voy a ello. A ver, sí. Vale.
¿Se ve a una pantalla rosa normal? Ahora sí, de Google, eso es. Eso es. Venga, lo que quería básicamente era que me siguierais, que voy a poner aquí simplemente Instagram, mujeres, algo tan inocuo como esto. Es Instagram, mujeres. Le doy en imágenes. Por los algoritmos de Google, Google me dice lo que más busca la población cuando hablamos de estas dos palabras. Instagram y mujeres. Es decir, madre mía, aquí me hace eh, una selección. No me deja ver una imagen, pero luego me muestra otras que son brutales. En fin, que a lo que voy es a que hablábamos de diversidad hace nada. Lo habitual en la especie humana es la diversidad, pero si vemos esto, no sé si me están hablando de la misma chica, porque es que son todas tan parecidas. Quiero que veáis, es que al final, cuando estamos trabajando desde este modelo, empezamos a intentar querer formar parte del grupo. Lo que intentamos los chicos es dominar. Yo obviamente no voy a ver, o sea, aquí veo a un chico dominando a una chica, lo cual es bastante evidente, pero aquí cuando pongo imágenes hombres, si no pongo relaciones con otras personas para no complicarlo más, no voy a ver cómo dominamos, pero hay cosas que son como muy evidentes, ¿no? Por un lado, ellas aparecen con menos ropa. Por otra parte, cuando hablamos de cómo identificamos la emocionalidad, una herramienta fundamental es leer lenguajes no verbal. Por eso yo os decía al principio que si podíais abrir cámara, ¿no? Porque lo que te vas especializando cuando estás trabajando con ese tipo de información es de todo lo que hacemos cuando pensamos que no estamos formando, cuando pensamos que no estamos diciendo, cuando pensamos que no estamos hablando. Y todo esto son comunicaciones que se exponen fundamentalmente desde el lenguaje no verbal o desde el lenguaje paraverbal. Es decir, lo que hace el cuerpo de forma inconsciente. Entonces, el cuerpo muchas veces está hablando por mí antes de que yo diga algo verbalmente. De hecho, es posible que, como me pasa muchas veces, ¿no? Los chavales me dicen, no, esto no ocurre, y de repente cuando veo que se saludan, veo como nuevamente están trabajando desde los mismos esquemas que yo les estaba proponiendo, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, hacen esta relación entre Instagram y hombres y nos muestran este modelo de chicos, también nos están hablando de una emocionalidad simplemente por las caras. O sea, no aparecen caras como las de las chicas, que eran más como, mírame, oye, estoy aquí, mm, elígeme, sería como la palabra, ¿no? En nuestro caso es más una mirada mucho más incisiva, si lo veis, es como miran directamente a la cámara, miramos además con esta actitud más de yo estoy por encima, o si no, como muy claramente de te estoy queriendo decir algo. Y esto está hablando de una emocionalidad. Esta emocionalidad de la que nos están hablando es un poco esta dominación que yo os comentaba al principio, mientras que si vemos lo que aparecía con chicas, vemos cómo están para otras personas. Sonríen mucho más, nosotros sonreímos mucho menos. Sin embargo, lo que veíamos hace un rato es que lo habitual en la especie humana es la diversidad. ¿Cómo llegamos desde un punto a otro punto? Nos metemos en esta zona compleja de los privilegios. Para hablar de masculinidades tenemos que hablar también de privilegios. Sí, señor. Vamos a ver que cuando yo le pregunto a los chavales qué piensan que son los privilegios, me dicen, ser rico, profe. Vale. Entonces yo aquí lo que coloco es una rueda de poder, hay muchas en internet, yo he colocado una simplemente que me ha gustado, pero bueno, está en inglés, pero me ha gustado por cómo estaba más a nivel estético, ¿no? Pero esta rueda de poder tiene solo 12 privilegios, pero hay ruedas de poder que tienen hasta 500 privilegios. Básicamente la traigo para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de privilegios. Cuando ellos me dicen rico, están hablando solo de uno de los quesitos. Un quesito que en estas ruedas de privilegios se divide en 3 para que se haga evidente
quiénes son las personas que están más cerca del poder y quiénes son las personas que están más a los márgenes del poder. Hablamos de las personas del quesito de la riqueza, que es el que dice wealth, que las personas que están más cerca del poder son las personas ricas, pero las personas que están más al margen del poder son las personas que aparecen ahí como pobres, poor. Si hablamos de privilegios, y en este caso de riqueza como uno de los privilegios, ¿qué pasa si entiendo yo como los privilegios en general? En violencia hablamos de rango cuando hablamos de acumulación de privilegios. Entonces, si yo hablo de que hay una población que, por ejemplo, tiene por género privilegios, nos ponen en el quesito rosa esto de ser cisgénero hombre, está más cerca del poder que ser cisgénero mujer, que está un poco más al margen del poder, y ya si eres transgénero, ya estás a los márgenes total del poder, ¿no? Entonces, eso significa que los privilegios nos los van diciendo en función de determinadas cuestiones. Raza, por ejemplo, es una cosa de ellas, idioma, por supuesto, religión, clase social, orientación sexual, ubicación geográfica, pero de lo que nos están hablando en realidad es de la gente que ideó este sistema. ¿Lo veis? Porque si yo me pongo a ver en cada uno de estos elementos quién está más cerca del poder, me voy a dar cuenta de que de raza, la blanca, de idioma, inglés, religión, católica. Me voy a dar cuenta de que, bueno, todo esto está relacionado con la gente que creó este sistema. ¿Creéis que la gente que creó este sistema, además de todo esto, éramos hombres? Entonces, por supuesto que los chicos tenemos privilegios. Obviamente que los chicos tenemos privilegios. Sin embargo, una de las razones por las cuales los chicos suelen como rebotarse mucho cuando de repente les decimos que tienen privilegios es por, no tanto porque sean chicos, sino por el tipo de chico que están siendo. Por ejemplo, vamos a poner dos casos, ¿no? Tengo aquí a Juan y tengo aquí a Pedro. Pedro es un chaval que, bueno, no digamos que sea rico, pero es un chaval que no se plantea de dónde conseguir el dinero para los utensilios del cole. No se plantea cómo vestirse, no se plantea si se pagan o no se pagan los recibos de casa, no se plantea cómo llegar al cole, le llevan en coche, no se plantean un montón de cosas. Pedro. Juan, en cambio, es un chaval que vamos a poner, yo qué sé, porque sea de alguna población que esté normal, es gitano. Es gitano, este chaval, bueno, tiene que quedarse al cargo de sus hermanos más pequeños porque su madre trabaja mucho, pero en trabajos precarizados y entonces pues sale temprano, llega tarde a casa, entonces este chaval le tiene que dar de comer a sus otros hermanos. Este chaval además, pues tiene muchos problemas para saber qué puede y qué no puede hacer porque no tiene recursos para todo, entonces tiene que elegir o va a una escolar o hace un deporte o se paga algún recibo, con lo cual si su madre dice que no hay dinero para ir a la escolar ese mes, pues no hay dinero para ir a la escolar. Entonces tiene que preocuparse también por todo esto. Mientras este chaval no. De repente a este chaval le decimos, oye, que tienes privilegios por ser chico, y él dice, ¿qué? ¿Yo tengo privilegios? Entonces vamos a darnos cuenta, ¿no? Vamos a ver todo el rango de la rueda de poder que habíamos visto antes. Este chaval probablemente igual es pobre. No digamos que está sin casa, pero probablemente pues, tiene miedo de perder la casa si no paga el alquiler. El tipo de salud mental que tiene es bastante precario porque tiene que estar pendiente de muchas cosas. El tipo de educación que tiene probablemente pues, no le permita llegar a una educación superior, entonces se queda en una educación elemental. Es un chaval que está racializado, probablemente tiene problemas para entender otros idiomas, también el inglés, entonces nos damos cuenta de que está a los márgenes de muchos sitios. Y de repente alguien como yo, que viene en coche, que tiene tablet, que tiene móvil, que está presentando que está haciendo una presentación con un ordenador, con un montón de herramientas, hablando con un dialecto concreto, ¿no? Donde no solo estoy hablando con acento madrileño, sino que estoy hablando también con un lenguaje formal.
va y le dice que él tiene privilegios y dice, chaval, o sea, ¿de qué vas? Tú, que tienes todos estos privilegios, me dices a mí que soy gitano, que tengo que quedarme pendiente de mis hermanos, que mi madre no llega a fin de mes, que yo tengo privilegios. Entonces, podemos entender, si no fuese yo y si fuese una chica, podemos entender el hecho de que hay chicas que tienen, aunque no tengan los privilegios que tenemos los chicos por razón de ser chicos, no tengan el privilegio de ir por la calle a las 4 de la mañana y ir tranquilas, es cierto, pero podemos entender que sumando el resto de privilegios que tienen, puede ser que tengan más rango que ese chico. Esto es lo que ven los chicos. Esta es la razón por la cual un chico de repente se rebota, porque está dándose cuenta de que, aunque sea mujer, y es posible que no tenga privilegios que tiene él a la hora de ir a las 4 de la mañana por la calle, es posible, pero el resto de cosas la hacen una persona con más poder que él. Y esto es bastante complejo de entender. Por eso, muchas veces tenemos que, a la hora de trabajar en las clases, a la hora de trabajar con chavales en instituciones, sobre todo educativas, entender que no estamos hablando cuando hablamos de masculinidades, entender que no estamos hablando para un bloque, estamos hablando para una diversidad. Hay un rango muy amplio de masculinidades. No todos los chicos somos iguales. Entonces, hay chicos que estamos muy cerca del poder porque tenemos muchos privilegios, pero hay otros chicos que están muy a los márgenes del poder. Pensemos ahora, por ejemplo, una formación parecida estaba dando hace poco tiempo para personas que estaban acogiendo a chicos que venían en patera del África subsahariana. Claro, llega un chico del África subsahariana, recién llegado, que no tiene ciudadanía, que es negro, que todavía no tiene ni siquiera el idioma, que está pasando miedo, que le han hecho un montón de cosas durante el viaje. Y es posible, va por la calle por la noche a las 4 de la mañana y no tiene miedo, es cierto. Pero el resto de cosas le hacen colocarse en un lugar mucho más vulnerable que muchas de las mujeres que estamos aquí. Entonces, es importante entender, según para qué perfil estemos trabajando, cómo vamos a dirigir los mensajes. Lo primero que se hace evidente cuando trabajamos con privilegios es que no se ven. Y entonces, cuando trabajamos con Pedro, este chaval que os decía que no se preocupa por un montón de cosas, que tiene más privilegios que Juan, él no ve esos privilegios, no se da cuenta. El problema fundamental no está en Pedro. El problema fundamental está en el profesor o la profesora que le dice, oye, Juan, ¿no te das cuenta cómo habla Pedro? Pues, tío, no sé, o sea, escúchalo un poco, ¿no? Claro, pues es que Juan está hablando desde la tranquilidad de un montón de cosas que él, bueno, le permite tener una salud mental mucho mejor. Juan, en cambio, no está en esa situación. Juan está desde, pues, el estrés continuo. La salud mental, pues, es algo que no tiene él. Entonces, desde allí, él no solo entiende la exigencia de la profesora, sino que entiende también la situación de privilegios de Pedro. Ahora, Pedro no puede renunciar a esos privilegios. Pedro no puede decir, oye, no, que yo ahora elijo tener otra familia. O yo, por ejemplo, voy por la calle a las 4 de la mañana y elijo que las chicas no me tengan miedo. No. O sea, ese privilegio se me impone. No olvidemos que el privilegio va relacionado con el modelo de formación. Mientras a nosotros se nos estaba formando en dominar, a vosotras se estaba formando en la sumisión. Entonces, si vamos a las 4 de la mañana por la calle y soy chica, de repente siento que un chico viene detrás, inmediatamente empiezo a sentir miedo. No lo pienso, directamente lo siento. Porque ya he sido tantas veces formada en esto que no me da tiempo a entenderlo. Simplemente lo estoy sintiendo. De la misma forma, yo no puedo renunciar a un privilegio, porque ya lo tengo, se me impone socialmente. Puedo hacer otras cosas, pero no puedo quitármelo. Lo que sí es cierto es que un privilegio oculta una vulneración de derechos, es decir, oculta o señala una desigualdad. Entonces, ¿qué sí podemos hacer con los privilegios? Lo que sí podemos hacer con los privilegios es responsabilizarnos de ellos. Es decir, yo tengo el privilegio de no pasar miedo a las 4 de la mañana, cuando voy solo por la calle, y eso
me tiene que hacer pensar qué cosas tengo que hacer yo para que, como voy a ser visto como una persona, un potencial agresor, pues no dar miedo. Entonces, bueno, estoy haciendo lo que hago, entre otras cosas, porque soy hombre. Eso tenemos que hacerlo evidente. Lo segundo es que puedo minimizar su efecto si los utilizo para acoger a personas excluidas. ¿Qué pasa si en el momento en el que yo como profe le digo a Juan, oye Juan, tienes que hablar más como Pedro, de repente Pedro dice, profe, pero es que yo la otra vez fui a casa de Juan y igual Juan lo que necesita más bien ahora es apoyo, no tanto que le exijamos más. Si Pedro dice esto, probablemente pues empecemos a entender cuál es el rol que tenemos con los privilegios. Quiero decir, volvemos a la diapositiva que tenía antes. Y vamos a ver que dentro del grupo hay gente que tiene pocos privilegios y podría empatizar con lo que le está pasando, vamos a poner en este caso a Juan. Juan es el chico que tiene ahora menos privilegios y que estamos marginando. Vale, entonces, hay una persona que se está enfadando porque empatiza con la situación de Juan, pero no dice nada, se rió también de lo que dijo Pedro a Juan en un momento dado. Pero hay otro chaval que tiene tantos privilegios como Pedro, el chaval que está sosteniendo ahí la copa. ¿Creéis que si Pedro recibe un mensaje de este otro chaval diciéndole, tío, déjale quieto, que tampoco es para tanto, no es que lo está pasando mal, ¿es posible que en este caso Pedro deje de meterse con Juan? Abro una vez más la pregunta, a ver qué le decimos a Juanjo y que Juanjo intente ahí traducírmelo, lo que pasa en el chat. Una persona ha respondido que sí. Están llegando respuestas diciendo que sí. Sí, es posible porque lo siente en su mismo rango. Si le pasara Claro. varias veces lo haría, etcétera. Entonces, lo que nos están diciendo ahora mismo, dentro de este mismo esquema, es que una persona que tiene privilegios también puede minimizar las violencias que está experimentando. Habitualmente nos han dicho que el privilegio lo podemos usar para dominar. Para eso se nos ofrece fundamentalmente. No nos dicen que podamos usarlo para otra cosa. Pero el privilegio lo podemos usar también para minimizar las violencias que vemos. Entonces, esta es la parte que es quizá más importante. Tenemos que hacerle ver los privilegios a los chavales fundamentalmente para que sepan para qué usarlos. Nos dicen que podemos usarlos para dominar, pero ¿y qué tal si también les decimos que podemos usarlos para minimizar las violencias? Otro chaval con el mismo rango que Pedro le puede decir a Pedro, oye Pedro, tío, déjale quieto, que no ves que lo está pasando mal. Y es posible que Pedro deje de meterse con Juan. Si se lo dice Juan, si Juan le dice para, Pedro dice, ay, mira la nenaza que... No, porque tiene menos rango que él y se sigue metiendo con él. Pero si le dice otro que tiene más rango o igual que Pedro, es posible que Pedro pare. Entonces, disculpa que tengo ahí la garganta un poco seca. ¿Qué tal si ofrecemos los privilegios como una herramienta para minimizar las violencias? Otra herramienta que coloco aquí a disposición de cara al trabajo que tenemos pendiente a partir de ahora, porque estamos hablando de prevenirla. Entonces, muchas veces cuando inicio trabajos de prevención de violencia, me ven que empiezo a hablar con la gente que habitualmente ejerce las violencias. Y empiezo a dar una formación a la gente que está ejerciendo violencia. Y me dicen, no, pero es que tienes que trabajar con el resto de la gente para que se empodere. Sí, por supuesto. La gente que está recibiendo esas violencias tiene que empoderarse. De hecho, todo el trabajo que hemos estado haciendo desde hace 300 años para aquí, a través del feminismo, es para empoderar a las chicas. Pero llega un punto en el que ese empoderamiento, si no va acompañado de una socialización diferencial en torno a los privilegios, y esos privilegios relacionado con también una minimización de las violencias que estamos ejerciendo, no vamos a poder hacer mucho. Porque por mucho que se empoderen,
culturalmente tenemos esta formación, porque no olvidemos que estamos formando cuando pensamos que no estamos formando. Y estamos formando cada vez que reímos, estamos formando cada vez que jugamos, estamos formando cada vez que vamos por la calle sin decir nada. Y en todos esos momentos estamos transmitiendo y estamos cediéndoles poderes o cogiendo poderes de la gente que tengo alrededor. Entonces, para trabajar desde la prevención, muchas veces tengo que darles herramientas a las personas que ya se reconocen con privilegios para que puedan usarlos desde otra perspectiva. Os decía que, bueno, algunas de las pelis más vistas en los últimos tiempos, esas son las pelis que más se vieron en este 2022. Cuando acabe el 2023, le voy a hacer la misma pregunta a Google. Google, ¿cuáles han sido las 3 pelis más taquilleras del último año? Y me va a decir 3 pelis como esta. Es decir, pelis donde vemos a chicos con privilegios, cada vez más vemos a chicas, eso está claro, las vamos introduciendo poco a poco, pero siempre el protagonismo lo seguimos asumiendo chicos, donde, bueno, el tema de violencia es algo que es bastante evidente, bien sea algo representado desde, yo que sé, alguna peli más de acción o alguna peli más de aventura o una peli más de dibujos, vemos que la violencia es algo que es evidente. Y entonces, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Otra herramienta que coloco a continuación es esta. Se hizo un estudio en la Universidad de Aalto de Finlandia que se dio a conocer como los mapas corporales de las emociones. Y básicamente fue un estudio muy amplio donde se hizo un recorrido por todo el mundo con material universal, donde no había posibilidad de entenderlo de manera diferente porque hubiese alguna barrera idiomática, intentando representar algún tipo de emoción. Y cuando se hace ese trabajo, nos damos cuenta que como especie tenemos exactamente las mismas reacciones cuando se nos presentan contenidos que nos llevan más hacia la ira, o que nos llevan más hacia la depresión, o que nos llevan más hacia la felicidad. Es decir, sentimos igual como especie. ¿Qué pasa cuando sentimos? Bueno, pues ya lo veis, ¿no? De repente en la ira, la energía la dirigimos más hacia las extremidades. La felicidad es un estado en el que como que la energía recorre todo el cuerpo. La depresión, en cambio, es un momento en el que la energía casi que se va del todo, ¿no? Desaparece. Nos vemos como sin energía. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que si continuamente estamos potenciando en esta formación masculinizada un tipo de emocionalidad, estamos también potenciando un estado bioquímico. Esto es importante porque ahora mismo con el porno, por ejemplo, con videojuegos, por ejemplo, estamos hablando de adicciones sin sustancia, y es que la masculinidad deja de ser solo una herramienta formativa y empieza a ser también una herramienta potenciadora de un estado bioquímico. Un estado bioquímico que fundamentalmente está asentado en hormonas como cortisol, como adrenalina. Es decir, yo, después de estar mucho tiempo siendo formado como chico, entiendo que el cortisol y la adrenalina son hormonas que están muy presentes dentro de mi vida cotidiana. Si yo, en un momento dado, después de haber visto una peli como, yo qué sé, Jurassic Park World, o Jurassic World, perdón, tengo esa adrenalina, tengo este cortisol a tope y quiero mantenerlo, pero ya no estoy viendo esta peli, ahora estoy en clase, pues cojo y me meto con Juan. Y de repente, ¡pum!, me vuelve a subir cortisol y adrenalina. Entonces, la razón por la cual yo estoy también ejerciendo este modelo de más identitario de relación es porque también quiero llegar a ese estado que ya yo reconozco como habitual en mí. A ver, vamos a hacer una especie como de paso atrás y entendemos. ¿Por qué, por ejemplo, a una persona que se adicta al tabaco le cuesta dejar el tabaco? Porque tiene unos niveles muy altos de nicotina en sangre. Es decir,
mi cuerpo ya se ha habituado a que tiene unos niveles altos de nicotina. Para que yo pueda hacer vida normal, mi cuerpo me dice, chaval, que falta un componente por aquí, que hace falta que nos metas más de esto que nos hace sentir nosotros mismos, dice todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que se me pasa por la cabeza es una situación, un momento, un recuerdo en donde yo estaba fumando y me sentía súper bien. Y entonces, me doy cuenta de que necesito, para estar bien, para no estar ansioso, para no estar nervioso, antes de ir a trabajar, fumar un poquito, ¿no? Vale, ¿qué estoy haciendo? Fundamentalmente estoy volviendo a llevar mi estado bioquímico a los niveles habituales de nicotina. Ahora, ¿qué pasa si a lo que me estoy haciendo adicto no es a la nicotina, sino es al estado bioquímico que me he ido generando yo a raíz de estar transitando por esta formación masculinizada con altos niveles de cortisol, con altos niveles de adrenalina? Básicamente, que cuando yo siento esta bajada de cortisol y adrenalina, de repente mi cuerpo me dice, acuérdate que cuando te metiste la otra vez con Juan, todo el mundo se reía. Y de repente vuelves a meterte con Juan y le dice, ¿cómo está? Yo qué sé, gitanito, ¡ay, esa palma! Y entonces todo el mundo empieza a reírse, vuelve Juan a sentirse mal y vuelvo yo a sentir este cortisol y adrenalina. De lo que estoy hablando básicamente es de cómo estamos haciendo cuerpo este modelo de formación masculinizada. Ahora voy a llevarlo a un punto más. Vamos a ver cómo esto se va haciendo cuerpo y se va haciendo tradición. Porque yo, al mismo tiempo que lo voy ejercitando diariamente, voy también haciendo rutina de todo esto. Vamos a plantear un recorrido así como más básico para que se entienda un poco todos los pasos que he ido dando. Yo nazco, en la medida en que nazco en un lugar concreto, sin prejuicios de nada, ni de raza, ni de religión, ni de piel, o sea, nada. Nazco con todas las posibilidades abiertas, pero de repente se me introduce en un modelo de género que con un tipo de cuerpo se me lleva a la caja de la feminidad hegemónica, o con otro tipo de cuerpo se me lleva a la caja de la masculinidad hegemónica. Me interesa sobre todo ahora entender qué pasa con la gente que nos metemos dentro de la caja de la masculinidad hegemónica. Entonces, nos meten en la caja de la masculinidad hegemónica, a partir de ahí empiezo a entender que la dominación empieza a suponer un elemento importante dentro de mi formación. Lo empiezo a entender, pero básicamente no porque me lo explican, sino porque me hacen sentir mal cuando yo de repente tengo comportamientos que no encajan dentro de este modelo de masculinidad hegemónica. Entonces, lo primero que siento es incomodidad. Siento cómo se me está ejerciendo violencia hacia mí. Empiezo a entender que cuando hago determinadas cosas, esto se me penaliza, pero cuando hago determinadas otras, no se me penaliza. Y entonces intento meterme en lo que no se me penaliza. Cuando ya de esta formación hago identidad, lo primero que hago es repetir un poco lo que se me hizo a mí cuando yo venía en este proceso. Es decir, se me modeló los rasgos que no eran valorados socialmente. Y entonces hago identidad de todo esto, pero ¿cómo hago identidad de todo esto? Hago identidad de todo esto haciéndole daño a otras personas. En este caso, por ejemplo, Pedro a Juan. De hacerlo tan habitual, al final yo voy también construyendo mi modelo relacional. No solo mi identidad, sino mi modelo relacional en función del daño. Y yo os pregunto, ¿hablamos de sexo? Igual esto no me da tiempo a trabajarlo aquí en 15 minutos que me quedan, pero lo que sí puedo decir es que cuando hablo de esto en institutos o en universidades, me dicen que en general en la familia se habla de chistes. En general no se habla. Si se habla en el colegio, que no siempre se habla desde dos perspectivas, o bien desde lo sanitario o bien desde lo reproductivo. Básicamente se nos dice desde lo sanitario, si no quieres tener ITS, ponte el condón. Desde lo reproductivo, si no quieres tener familia antes de tiempo, ponte el condón. ¿Nos están hablando de sexualidad? Para hablar de sexualidad tendríamos que hablar de placer.
Y cuando nos hablan fundamentalmente de sexualidad en estas formaciones, nos están hablando de riesgos, no de placer. Para entender placer tendríamos que, bueno, asumir un montón de cosas, no me da tiempo a trabajarlas aquí, pero lo que sí es evidente es que en estas formaciones, de lo que no nos hablan es de lo que sí nos está hablando el entorno más externo. Ese entorno externo que yo represento aquí a través de la tele, pero que puede ser Internet, que puede ser Instagram, que puede ser modelos así que más a gran escala, nos ofrecen un modelo competitivo, jerárquico, tecnológico, rápido, sin vínculo. ¿Os suena de algo esto? O sea, es decir, cuando hablábamos de las primeras diapositivas, de qué era lo que construía a los chicos, hablábamos de rapidez, hablábamos de competición, hablábamos de tecnología, hablábamos de que no se nos fomentaba esta parte más humana, ¿no? Hablábamos de la jerarquía. Por lo tanto, hablamos de violencia. Y si os fijáis, este modelo de masculinidad que se nos ofrece es un modelo que está muy centrado en que al final acabemos por dominar. Entonces, lo que nos están vendiendo por sexualidad en realidad es el mismo esquema. Es el mismo esquema. Lo que pasa es que ahora ya no con dos grandes grupos, ¿no? El grupo feminizado, el grupo... No, sino con dos roles, y dos roles subeditados, de forma jerárquica. Vosotras, por formar parte del grupo de las chicas, ya al final termináis naturalizando la sumisión. Nosotros, por formar parte del grupo de los chicos, terminamos naturalizando la dominación, y a la hora de entrar en una relación, que es el último paso que nos quedaba, cuando yo, después de haber estado haciendo todo este recorrido desde que nací hasta, yo qué sé, mi adolescencia, he estado naturalizando un montón de violencias, pero que no incluían un daño sexual. Cuando empiezo a introducir dentro de mis relaciones, las relaciones de pareja, introduzco también el daño sexual. Entonces, lo que hago es llevar a la sexualidad lo mismo que he estado llevando a otras áreas. Jerarquía, competición, tecnología. Tecnología, ¿por qué? Porque se nos plantea el sexo como una fórmula, pero también porque se nos plantea con máquinas. A nosotros se nos propone el porno, a vosotros se os propone Satisfyer, pero bueno, a lo que voy es al hecho de que es como que la sexualidad es una fórmula, ¿no? Y para que se entienda esto, voy a hacer una pregunta. Y esto lo responde cada quien hacia sí misma para que no quede, podamos dejar un rato más para intervenciones al final, ¿no? Pero tenemos que asumirnos como personas sexuadas. Si somos personas sexuadas, eso significa que yo no puedo dejar mi sexualidad en el armario, ni la puedo haber dejado en una época determinada. La sexualidad va conmigo donde sea que yo vaya, desde que nací hasta que me muera. Yo a los 3 años, por lo tanto, tenía sexualidad, y eso lo sé porque yo tengo niños pequeños. He tenido, bueno, niños pequeños, ahora ya están más mayores. El pequeño tiene 5 y la mayor tiene 18. Pero cuando era pequeña, yo qué sé, a los 5 años que empezó a bañarse ella sola, yo la dejaba en el baño y ella cogía la alcachofa y se la ponía entre las piernas y me empezaba a llamar papá, papá, desde el otro lado de casa, para que yo fuese allí, y me decía, mira, qué gracia, jo, que me da. Y si lo que estaba haciendo era echarse agua pues en los genitales, en la vulva. Y esto le hacía mucha gracia, básicamente porque somos personas sexuales. Y mi hijo, bueno, pues de limpiarle, recuerdo algunas veces que de repente tiene una erección, con lo cual esto es algo que habla de esta dimensión humana que tenemos, ¿no? Somos sexuadas, somos personas sexuadas. Eso significa entonces que siempre he tenido sexualidad. Ahora yo os pregunto, ¿creéis que a los 3 años yo erotizaba la competición, la jerarquía, la tecnología, la rapidez, la falta de vínculo? No. O sea, ¿qué es lo que quiere mi hijo todo el tiempo? Y por supuesto que tiene placer en ello, y por supuesto que esto le encanta. Quiere estar con personas que le quieran. Quiere que le abracemos, quiere que le acariciemos, quiere que nos miremos a los ojos, nos miremos de una manera cómplice, de una manera cuidadora. Y esto es lo que probablemente él esté erotizando a estas edades de 5 años. Pero cuando de repente a los 14, 15, 16 años, cuando planteo este modelo de formación más en institutos, me devuelven que erotizan
todo esto, ojo, no solo chicos, chicas también, chicas que están erotizadas, porque este es un modelo que se nos propone a Occidente en general. Nos damos cuenta de que el sistema ha triunfado. En ese momento nos damos cuenta de cuánto el sistema ha modelado no solo mi forma de ser, sino mi forma de erotizar. La buena noticia es que si el sistema ha erotizado esto, podemos desaprender. Pero tenemos que asumir que la mayoría de esa formación la está ahora mismo proponiendo un esquema del que no tenemos regulación. Quiero decir, no tenemos regulación de Instagram, no podemos regular el porno, no regulamos ni las series, ni las pelis, ni los anuncios. Se han hecho como herramientas muy tibias de regulación a cualquiera de estos grandes focos formativos a nivel cultural, pero para nada que lleven implícita la carga de formación que realmente luego estos imprimen en nosotras y nosotros. Entonces, quiero hacer como una regresión. Nos forman como agresores. Sí, es cierto. Pero también podemos desaprender, os decía antes, ¿no? Y ese proceso de desaprender lleva como muchas facetas. Lo primero que vamos a encontrar es que van a haber muchas personas que digan, ¿qué dices? Esto no me pasa, pero esto no es algo que pase solo con chicos. O sea, la gente que trabajamos en esos temas, vemos que hay muchas chicas que dicen, no, esto es del siglo pasado, esto ya no está ocurriendo. Entonces, no es una cuestión que tenga que ver con el hecho de que seamos chicos, tiene que ver fundamentalmente con la conciencia que tengamos en torno a la incidencia de estos modelos formativos dentro de mi identidad. Si yo estoy en entornos donde claramente hemos hablado de cómo se construye identidad a base de la raza, a base de la clase, a base de la religión, a base de, pues obviamente de repente me plantean el género y digo, pues puede ser otro elemento, pero si no tengo continuamente espacios de reflexión sobre nada de esto, yo pienso que esto es lo normal, porque no olvidemos que lo primero que pasa con un privilegio es que se invisibiliza. Entonces, de entrada, yo no me doy cuenta de que me están formando. Entonces, lo primero que hacemos es negar. Lo segundo es que invertimos los roles, ¿no? Empezamos a decir, pero tío, que esto es al revés. En realidad, los que nos estáis agobiando con todo este tema de que está todo fatal, sois vosotros y nosotros estamos aquí súper bien, estamos aquí súper tranquilos. Y esto no me lo dicen solo chicos, me lo dicen también chicas. Estáis todo el rato con que los chicos quieren hacernos daño y en realidad yo tengo un montón de amigos que me quieren. Esto me lo están diciendo continuamente también chicas, no solo chicos. Chicos, por supuesto, pero también me lo dicen chicas. Entonces, como que invertimos los roles. No, vosotros sois los que estáis ahí con este rollo más, como más paranoico, ¿no? En un momento dado, lo empezamos a ver, pero no es para tanto. Entonces estamos en esta fase de minimización. En realidad, bueno, puede ser, pero es que le dais un bombo. Luego empezamos a darnos cuenta de que esto igual tiene sentido. Y, nos empezamos a dar cuenta de que hay un montón de cosas que nos están formando sin que yo hubiese elegido que me formaran. Yo elegí comprar una ropa determinada en la zona de chicos y esto, que a mí me parece tan normal, en realidad tiene que ver con mi cultura. Yo pienso yo qué sé, pienso en ropa interior y pienso en calzoncillos. Y de repente me doy cuenta, oye, pero ¿por qué pienso en calzoncillos? Porque una vez más me han dicho que los calzoncillos son los que utilizan los chicos. Yo me siento chico, entonces pienso en calzoncillos. Yo no pienso en bragas cuando... Entonces me doy cuenta de que este elemento más social tiene poder sobre mí. Y empiezo, sobre todo si somos chicos, a darnos cuenta de que ese poder, si lo estamos ejerciendo hacia otras personas, pues puede estar haciendo mucho daño. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que yo, por lo menos, en un momento dado, me sentía avergonzado de ser chico. No quería seguir siendo chico. Después de tanto tiempo estar reproduciendo modelos que eran agresivos, decía, pues, es que ¿cómo se hace para salir de esto? Porque no quiero seguir. Pasamos a una última fase de responsabilización. Nos damos cuenta de que
no basta con la culpa, hay que hacer algo. Y entonces pasamos de la culpa a la responsabilidad y empezamos a especializarnos en el trabajo. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Bueno, aquí arriba veis a un montón de agresores. Hemos sido, cada uno por distintas razones, pero hemos agredido, lo hemos hecho muy mal. Pero en un momento dado nos dimos cuenta de que podíamos responsabilizarnos de las violencias que estábamos ejerciendo y entonces decidimos asociarnos. Me da igual la entidad para la que os asociéis. Yo estoy en AIGE, estoy en RIMA, estoy en Men Engage Iberia. Da igual. El tema es hacer consciente de que esto nos está formando y empezar a hacerlo en grupo, porque así como el feminismo ha tenido todo el impacto que ha tenido porque se ha trabajado en grupo, el impacto que vayamos a tener nosotros lo va a tener en mayor medida en la medida en que lo hagamos en grupo también. Entonces, bueno, esta es la foto que veis arriba es de una de los encuentros que hemos tenido a nivel estatal, gente de todo el estado, que estamos viendo a ver de qué manera, pues, perfeccionamos nuestras metodologías para que podamos llegar a más gente. Y lo que quería era que vierais la potencia que puede tener a nivel ya más concreto cuando hablamos de la sociedad. Lo que veis abajo es un montón de gente vista como en una cámara cenital en las manifestaciones que se hicieron en la primavera árabe. En un momento dado, las chicas querían salir a manifestarse, no se atrevían porque muchas estaban sufriendo abusos, estaban incluso sufriendo violaciones. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer los chicos? Empezamos a generar cordones de seguridad. Si lo que veis abajo es un grupo, así como en medio un círculo, rodeado por otro grupo de gente. Bueno, los que estamos rodeando a las personas que están en el centro somos chicos que estamos pues dándonos la mano para que otros chicos no agredamos a estas chicas, dejando un espacio intermedio. ¿Puede ser visto como paternalista? Sí, por supuesto, pero no olvidemos que estamos en ese momento cuestionándonos el poder y tenemos que responsabilizarnos de los daños que estamos ejerciendo. Y ellas, por otro lado, tienen que empoderarse y tienen que salir y tienen que mostrarse. Entonces tenemos que hacerlo en espacios en donde podamos sentirnos cuidados y cuidadas. Nosotros tenemos un trabajo. Vosotras tenéis también un trabajo. Vosotras lleváis mucho tiempo empoderándoos, pero nosotros tenemos que empezar a... ¿Qué es esto de lo que se nos ha ofrecido a nosotros? Han sido poderes que no son nuestros. Es decir, a mí se me permite usar el poder de un chico porque es gitano, pero el poder era de él. Yo, él me cede el poder porque se siente inferior a mí y entonces en ese momento yo utilizo su poder. Puedo utilizar el poder de una chica que va a las 4 de la mañana para hacerle sentir mal, pero era su poder. Lo que se me permite entonces, cuando estamos formando a chicos en este modelo, es a usar poderes de otras personas, pensando que son nuestros, y usarlos en contra de ellas mismas, de esas personas. Entonces, cuando hablamos de desempoderamiento, en este modelo más de responsabilización y de reparación de los daños, un poco ahora ya instauro esta palabra, de la manera de utilizar los privilegios hacia una vía reparadora, es de dejar de asumir poderes que no son nuestros. No es a quitarnos poder nosotros. Nuestros poderes son nuestros y también es importante que los tengamos. Pero se nos ha ofrecido un montón de poderes que no son nuestros, por raza, por religión, por idioma, Pero yo por el hecho de hablar varios idiomas, no soy ni más ni menos que nadie. Por el hecho de tener más dinero, no soy ni más ni menos que nadie. Por el hecho de tener un color de piel, no soy ni más ni menos que nadie. Entonces, todos estos poderes se me ceden a mí para que yo haga daño a la gente que dentro de este esquema social se considera por debajo. Pero lo que tengo que hacer es dejar de utilizar poderes que no son míos. No sé si esto se entiende, pero a lo que voy es a que podemos extraer una mejor versión de cada una de las personas que somos actualmente. Todo esto, si veis, se ha iniciado en temas de género y por lo tanto yo lo resumo en 5 tareas que están relacionadas con temas de género. Poner la conciencia en nosotros, porque lo que hace que estemos en este punto es básicamente que hemos puesto la conciencia fuera, en modelos que nos están formando, pero no en lo que soy yo, en hablar, porque el silencio nos está haciendo cómplices,
en decir qué es lo que estamos haciendo, porque muchas veces si hacemos un daño podemos también repararlo, simplemente preguntando, empezando por preguntar, oye, ¿qué necesitas? A partir de ahí se inicia una propuesta de reparación y formando con todo. Perdona, Porque, David. David, sí, perdona, son las 10:30, estaba previsto dar un descanso y tengo recogidas 4 preguntas para ti. vale, Sería necesario ir a finalizar para dar lugar a las 4 preguntas que he recogido, si te parece bien. sí, lo único que quería Sí, hacer ver sí, básicamente es que sí. así como nos han formado en todo esto y asumimos que esta formación lleva implícita la violencia, ¿qué pasaría si empezamos a erotizar la ternura? ¿Qué pasaría si empezamos a utilizar la comunicación como una herramienta que también podamos construirla como un elemento identitario? O sea, igual estaríamos hablando de otro universo totalmente distinto, ¿no? Y básicamente a eso es a lo que quería llegar, a que utilicemos estas herramientas que habitualmente nos propone, que son emocionales, para construir identidad. Pues muchas gracias, David, por tu ponencia. Te traslado la enhorabuena que se ha registrado en los comentarios del chat. Y si te parece, doy paso a las preguntas que tengo anotadas que han surgido a lo largo de la ponencia. La primera dice así: entiendo y comparto la existencia de una educación diferenciada del género, machista y patriarcal. ¿No hay ninguna parte hormonal? ¿En qué? Perdón, no te he entendido la primera parte. ¿En qué? Sí, repito, entiendo y comparto la existencia de una educación diferenciada del género, machista y patriarcal. ¿No hay ninguna parte hormonal? Por supuesto, lo comentaba. Eh, el... Vale. No estaba entendiendo la pregunta. Pasa es que hormonas hay muchas y entonces toda esta formación machista y patriarcal está anclada en nuestro caso, una carga hormonal que está muy relacionada con hormonas como oxitocina, hormonas como cortisol, como adrenalina. Este, y esto, al final de hacerlo tanto y de forma tan reiterada, me genera también dopamina. Son hormonas que anclan nuestro modelo identitario. Entiendo que la pregunta está más dirigida a si la testosterona o si la progesterona están también influyendo en esto. Bueno, a ver, esto sería complicado, pero a ver si lo puedo resumir. En los años 50, ahora mismo tengo claro un estudio, no me viene a la cabeza un estudio concreto, pero se hicieron famosos unos estudios que hacían ver que los cerebros de chicos y chicas eran distintos. Y se empezaba a decir que no, las chicas no podían seguir la currícula académica de los chicos. Ahora vemos que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque hay más egresadas universitarias que chicos. Entonces, esto no tenía una razón. Sin embargo, científicamente se podía comprobar a raíz de una diferencia biológica. Es probable que hayan diferencias biológicas, por supuesto. Lo notamos, lo vemos fenotípicamente en nuestros cuerpos. Los cuerpos son distintos. Entonces, lo primero que vamos a intentar es anclar en las diferencias físicas, diferencias que estamos identificando a nivel más formativo. Eso es lo primero que vamos a intentar hacer. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de la historia es que las diferencias físicas no hablan de las diferencias formativas. Las diferencias formativas están relacionadas con la carga de formación que estamos imprimiendo o en unas o en otros. De hecho, una cosa que pasa es que a las chicas, en un momento dado, tenéis un pico de testosterona brutal. Eso es cuando estáis en la fase menopáusica. Tenéis picos de testosterona muy fuertes. Personas que estéis viendo esta formación, que estéis en ese proceso, pues probablemente sabéis que esto es así. No tenemos miedo, en cambio, de las chicas menopáusicas porque nos vayan a matar o porque nos vayan a agredir. Entonces, la testosterona no es una hormona que esté explicando las conductas violentas. De hecho, los últimos estudios que están haciendo sobre la testosterona es una hormona que facilita mucho la cooperación en grupo. Entonces, incluso si supiésemos aprovechar más esta hormona, quizá podríamos sacar una mejor versión de nosotras mismas, de nosotros mismos en este caso.
Vale, muchas gracias por la contestación. La siguiente pregunta, bueno, las dos siguientes preguntas estaban relacionadas cuando se mostraban la rueda de los privilegios. Y la primera dice así: ¿qué tipo de quesitos harían en otra parte del mundo? ¿Sería igual? ¿Sería diferente? Vale, quesitos que se hacen en otros lugares del mundo. Por ejemplo, no hace falta ni siquiera irnos a otros lugares del mundo. Cuando trabajo con población gitana, la música. Ser una persona que podamos acompañar con nuestro cuerpo la música que escuchamos, nos pondría más cerca del poder. Ser una persona que no sé representar la música que estoy escuchando, o bien porque la canto, o bien porque con alguna parte del cuerpo, me deja más a los márgenes. Yo qué sé, podría hablar de miles, pero sí que me gusta la pregunta para que se entienda un poco el espejo, ¿no? Hay un montón de cosas que en Occidente no se valoran, pero que sí. ¿Y qué tal si ponemos la ternura? ¿Qué tal? Y entonces un poco esa es la oferta que yo hago, ¿no? ¿Qué tal si uno de los quesitos es ser tiernos? ¿Qué tal si uno de los quesitos es ser empáticos? ¿Qué tal si uno de los quesitos es ser comunicativos, ser afectivos? O sea, estas son las cosas que nos plantean un poco los retos, ¿no? Que, por ejemplo, en la bolsa de valores se deje de estar valorando, yo qué sé, el dinero y se valore más la calidad humana o se valore la educación. Muchas gracias por esa puntualización también. Efectivamente, según cambia la cultura, pueden cambiar esos sistemas de poder. Y la siguiente iba relacionada con lo que se estaba hablando respecto de los privilegios ¿y serviría también educar a quienes no tienen esos privilegios, los vulnerables, para que sepan identificarlos en el otro como privilegios, no como derechos? Por supuesto, esto es lo más sencillo. El privilegio no se ve, pero para quien lo tiene. Para quien no lo tiene es bastante evidente. O sea, vosotros vais por la calle y tenéis miedo y os dais cuenta de que otras personas no tenemos miedo y decís, venga, qué privilegio tenéis. Es más evidente para quien no lo tiene. Y en ese sentido, de lo que tenemos que dotar a las personas que no tienen los privilegios, es que creo que estoy siendo porque no os veo bien. Y de lo que tenemos que dotar, ahora sí os veo, de lo que tenemos que dotar a las personas que no tienen privilegios es de que se apoderen de todo su poder. Porque si bien nosotros estamos apoderándonos de poderes que no son nuestros, personas que no tienen privilegios nos están cediendo poder. Es que me siento menos cuando estoy frente a una persona que tiene un cochazo y yo no tengo coche. Me siento menos porque yo tengo la piel más oscura. Me siento, no, 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 esas personas son igual de personas que yo. Entonces, que se reapropien de sus poderes. Mientras nosotros tenemos que no coger poderes que no son nuestros, esas otras personas tienen que apropiarse de poderes que ya eran de esas personas. Muchas gracias, David. Y ya la última pregunta que tengo aquí anotada estaba relacionada cuando se estaba hablando de la necesidad de mantener ese nivel de excitación. Y dice, ¿esto no está muy relacionado con el porno? ¿Que luego necesitan reproducir eso para llegar a esos niveles de excitación? Por eso planteo el último paso, hacía como una progresión desde que nacemos hasta que reproducimos estos modelos de violencia y el último paso es en relaciones afectivas, porque las relaciones afectivas están mediadas, como no se nos forma, en cómo conocer una relación de cuidado y al final terminamos asumiendo relaciones violentas como relaciones de amor, pero en realidad son relaciones violentas. Básicamente lo que encontramos es que quien nos está formando en este último paso, a la hora de establecer relaciones afectivas, es o bien las pelis, o bien las series, o bien los anuncios, o bien ya cuando todo esto lo llevamos al terreno más sexual, genital, porque hay mucha sexualidad que no es genital, que no se ve en el porno, el porno. Entonces, el porno tampoco es el malo, malísimo. El porno genitaliza un montón de relaciones que hemos visto ya antes, pero en pelis, en series. Entonces, el porno lo que está haciendo es como genitalizar el sistema social. De hecho, yo siempre hablo del porno como la herramienta que tiene el sistema para erotizarse a sí mismo. Pero el sistema es el foco, entonces. No es solo el porno. El porno es como que la cabeza de turco. No me gusta decir la cabeza de turco, pero sí, como el chivo expiatorio.
Pues muchísimas gracias, David, por todas tus aportaciones, por la ponencia. Vuelvo a trasladar pues los comentarios de las personas que están conectadas, indicando que es muy interesante, incluso indicando que tendría que ser obligatoria esta formación para todos los docentes y las docentes.